y resulta que el escritor norteamericano Truman Capote cumplió 100 años de nacido. Y yo me quedé pensando, ¿y yo con quién voy a hablar del tema? Pues por fortuna, una persona que está muy metida en este asunto de la literatura, Mónica Sarmiento, esposa del escritor R.H. Moreno Durán, uno de los escritores más conocidos en Colombia, me dijo, le tengo la persona, se llama Miguel Mendoza. Él escribió un libro sobre Truman Capote. Miguel, bienvenido a Rema Noticias. Gracias, Gabriel, a hablar de este titán de la literatura, este inmortal de las letras. Bueno, pues entremos de una vez en materia, a sangre fría. En mi opinión, es uno de los libros más maravillosos que he leído de la literatura del siglo XX. Pero yo no sé si está equivocado en la afirmación que voy a hacer. Yo diría que fue para Truman Capote lo mejor y lo peor que le pasó a sangre fría. Tal cual, Gabriel, se convierte en su bendición y en su maldición, en su gloria literaria, pero haberse encontrado con esta historia y haberse reunido con estos asesinos que en la vida real cometieron una terrible masacre de una familia y que él transformó en personajes literarios, o mejor, encontró que ellos dos, esos asesinos, ya eran personajes literarios que permitían lo que la gran literatura hace, que es reconocer lo mejor o lo peor de los seres humanos, y eso le cobró factura, eso fisuró su mundo interior y terminó por llevarlo a un proceso de autodestrucción. ¿No será que a él le dio como una especie de remordimiento con todo lo que sucedió? Es decir, logra esa obra cumbre, pero le da como un remordimiento el final de ellos y la manera como ese final se prolongó. ¿No le parece? Es que, es que mira el dilema. Tiene una obra maestra escrita, pero para que sea una obra maestra necesita el final perfecto. Y ese final perfecto, el cierre de esa historia, de esa investigación, de viajar y hablar con las familias, con personas cercanas a las víctimas y los victimarios, tiene que culminar con la ejecución de sus dos personajes. Y en ese proceso ha hablado con ellos, se ha identificado sobre todo con uno de ellos, con Perry Smith, se ha sentido cercano a él, pero necesita que en la vida real mueran para que su obra sea perfecta. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que de alguna manera su novela, y eso se ha hablado a lo largo de tantas biografías que se han descifrado, que se han intentado meter en el asunto, sí, Capote pudo haber intervenido, pudo haber sido un poco más activo para lograr que no se les ejecutara. Obviamente ese no era el rol de él. Él aparece como periodista, se transforma en escritor en toda la dimensión de la palabra para contar esa historia, ¿no? Pero creo que al final la culpa y esa conexión que tuvo con estos asesinos le hace sentir responsable un poco de haberlos usado para sus propios pretextos, porque luego viene la fama, el esplendor, hace una fiesta para celebrar la publicación del libro, éxito económico, pero de alguna manera esas fisuras, repito, emocionales, que movieron su edificio interior, también están conectadas un poco con una responsabilidad, como lo dices tú, con una culpa, con una carga de haber visto en directo morir a estos dos hombres, que obviamente eran monstruos humanos terribles, que cometieron un acto terrible, pero él dice, fue mi peor error o mi segundo peor error, haber ido a Holcomb, a ese pueblo donde se cometió la masacre que inspira el libro, y haber ido a su ejecución. Uno se queda mirando la escritura del libro y en periodismo le enseñan a uno, y también en literatura le dicen, hombre, no utilice adjetivos innecesarios. Y este libro es un libro perfecto, muy bien diseñado. O sea, presentan los hechos tal como son, ¿cierto? Pero no ve uno adjetivos, no ve uno tanto artificio, sino uno ve realmente lo que es, ¿cierto? Capote se enmascara en un narrador testigo que va viajando por el tiempo y por la historia para hacer lo que toda gran novela hace, que es descifrar el destino de los seres humanos. Pero obviamente eso está soportado en un trabajo periodístico de investigación, de indagación. Él se ayudó de una amiga, también una gran escritora, Harper Lee, para poder extraer de las conversaciones con las personas del pueblo y obtener información. Y luego pasa a ese preciosismo, a ese estilo. Él ya viene de escribir unas novelas muy interesantes, él viene de alguna manera explorar la literatura en sus formas novelísticas y cuentísticas. Es un gran cuentista, ¿no? Para mí, Capote es el mejor cuentista que ha existido, además de esta gran obra. Así que ya trae una paleta, ya trae unos recursos, pero esta historia
le exige dos cosas y yo creo que por eso A Sangre Fría es casi única, si no única en la historia de la literatura, Gabriel, y del periodismo. Es la única obra en donde se mezcla de forma perfecta lo que llamamos verosimilitud, la credibilidad de una historia, y veracidad. Veracidad entendida desde el punto de vista del periodismo. Es decir, todo lo que se dice en A Sangre Fría es novelístico, es ficcional, pasa por el lenguaje con una descripción detallada, con una precisión, con una retórica perfecta, sin caer en ese exceso que tú dices que puede ser peligroso de los adjetivos, de calificar, pero a la vez iluminando la oscuridad, el secreto, y simbolizando al final la condición humana por medio de una visión que va más allá de la crónica, ¿no? Por eso es una novela particularmente intensa, ¿no? Desde todo punto de vista, el rigor de la investigación, el tiempo que le cobró, la factura que dijimos que le pasa emocional, el tener frente a dos personas que han cometido un acto terrible y darse cuenta, repito, que tienes dos personajes, ¿no? Es como haberse encontrado con Raskolnikov de Dostoyevsky, tenerlo ahí enfrente. ¿Qué haces con eso, no? Capote pudo haber tomado otros caminos, contar una crónica mucho más personal de yo conocí a Perry Smith, a Richard Hitchcock, así se llamaban los asesinos, pero le apuesta a un proyecto aún más difícil, mezclar todo el arsenal y la importancia narrativa del periodismo con las técnicas y con la mirada literaria y fusionarlas, provocando esto que estamos señalando, un equilibrio inédito probablemente en la historia de la literatura. Ya hay unas novelas previas basadas en hechos reales, autoficcionales, biográficas, pero esta es muy particular. Bueno, y ahora que usted habla de los cuentos, hay uno buenísimo, Féretros tallados a mano, magistral. Yo creo que es de los Sí, mejores cuentos que yo haya leído y que uno quiere seguir leyendo para ver qué le sigue encontrando y le siguen encontrando cosas, ¿no? Sí, es el mejor asesino en serie de la historia de la literatura, hasta donde yo puedo indagar, al igual que en La Sangre Fría, digamos que hubo una inspiración real. Él escucha que en alguno de estos pueblos del sur, que es el territorio donde nace y donde se mueve gran parte de su literatura, luego él se va a Nueva York y se convierte en el divo, en el artista pop, en el escritor rebelde que, ¿no? que provoca por medio de las fotografías y lo que hoy llamaríamos las redes sociales, creando escándalos. Pero él originalmente es un escritor que mira el sur profundo de Estados Unidos y esa mirada le trae este tipo de historias, ¿no? que pasan por allá. Esta no la investiga, ya es un momento en que en su vida física y emocional está deteriorada, así que no tiene la energía para llevar a cabo una novela. Pudo haber sido una novela, féretros tallados a mano, pero las pequeñas piezas que nos deja de este relato de unos crímenes en serie donde las personas reciben, como lo señala el título, un ataúd hecho en madera con una perturbadora fotografía, pues son el indicio de que tarde o temprano van a ser víctimas, ¿no? Es todo un relato de terror psicológico, de suspenso, de tensión, ¿no? Que, digamos, no culmina en una gran obra, de hecho no es muy leído, no es muy conocido, así como son otras obras importantísimas que aparecen en la línea de lo que llamamos los perfiles periodísticos, ¿no? El retrato que hace Marilyn Monroe, ¿no? Que supongo que tú conoces, que se titula más o menos como Una preciosa niña, una hermosa niña, donde él evoca una tarde con Marilyn Monroe, ¿no? Capote presumía de haber conocido a las mujeres más bellas, de las personas más importantes del mundo, se codeó con presidentes, con millonarios, con todo tipo de artistas, pero también se relacionaba con la gente del común de donde venía él. Así que tenía un encanto que terminaba siendo seductor, era un gran chismoso. Eso también le cobró factura, ¿no? Porque en la segunda parte de su vida, en esa decadencia, cuando ya el alcoholismo es incontrolable, las drogas, las pastillas se mezclan y convierten a Capote en un sujeto que termina siendo rechazado, ¿no? Que él mismo se torna en esa imagen que siempre no le gustó de sus padres. Él amaba y a la vez tenía un recelo muy fuerte con su mamá y su padre y termina convertido en un poco en lo peor de estos dos que no lo supieron querer, que para mí es la clave, digamos, psicológica de toda su vida. Unos papás que lo querían pero no lo sabían querer y que no nunca lo aceptaron. Miguel, usted hablaba del perfil de Marilyn Monroe, maravilloso. Es decir, es magistral porque, entre otras cosas, entiendo que Truman Capote tenía una memoria prodigiosa. Podía hablar con una persona y más o menos el 90% de lo que había hablado se le quedaba. Y así elaboró el perfil con Marilyn Monroe. O sea, fue una conversación con ella. Y es increíble, cuando uno lee el perfil y uno termina, uno dice, Dios mío, es otra persona de lo que todo el mundo ha visto. O sea, nosotros los periodistas en general hacemos cosas
y terminamos diciendo lo mismo. Pero este hombre encontró el alma de Marilyn Monroe, creo yo. Exacto, esa es la esencia del periodismo literario, lo que se va a llamar el nuevo periodismo literario. Una mirada en los detalles que pasan muchas veces desapercibidos, pero más importante, en revelar, como tú lo dices, el alma de la persona que tienes enfrente. Lo hizo con actores, hay un libro que se conoce como Perfiles, como Memorias, como Miradas de Truman Capote, se ha editado de diferentes maneras, en su versión original incluso estaba acompañada por fotografías, creo que de Richard Avedon, que también miraba con la cámara y se metía en el alma de los personajes, ¿no? Y cuando lees todos esos perfiles, descubres lo que no te cuenta la crónica habitual, lo que no te cuenta el periodismo habitual, sino esa vulnerabilidad. Yo creo que era un ser, como era tan vulnerable él, era capaz de darse cuenta que detrás de esa fortaleza, que detrás de esa apariencia de un actor muy famoso como Marlon Brando, por ejemplo, del cual también escribió un gran perfil, y lo desnuda psicológicamente y muestra que al final todos los seres humanos somos débiles, frágiles y que estamos solos. Pasemos a reflexionar sobre algunas de las frases de Truman Capote, que ama muchas frases. Un hombre muy profundo y muy brillante. Esta que tengo por aquí, que yo creo que es una de las más famosas de él. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Capote es un divo en todo el sentido de la palabra y hizo de lo que para otros en su época significaba ocultarse, esconderse, permanecer, como se dice en el closet. Él en cambio salió y eso se convirtió en su arma social, en atraer personas precisamente pavoneándose y exagerando, ¿no? Lo habrán visto incluso en algunos videos que subsisten de él, en las series que se han hecho, en las fotografías, las películas, todos muy importantes de no hace más de 15, 20 años, nos muestran precisamente esa exageración, ¿sí? No me quieren por eso que soy, pues lo voy a exagerar más, y eso paradójicamente se convirtió en un atractivo mayor para la cultura, para la escena, especialmente neoyorquina. Otra frase. No conozco a nadie que, sin proponérselo, tenga tanta publicidad como yo. Abiertamente lo decía, ¿no? Exacto, sí. Capote, digamos, choca con esa tradición de escritores tipo William Faulkner, del escritor intelectual, ¿no? Y él hace otra cosa totalmente diferente, que es una especie de autopublicidad, ¿no? Hoy en día usaría las redes sociales de una manera inaudita para autopromocionarse. Él sabía que los libros se vendían también a partir de el encanto o de la cautivadora personalidad y de la exagerada pose frente a la cámara, ¿no? Entonces sabía manejar muy bien como ese Truman Capote que, repito, en el fondo era un chico que quería ser amado, inseguro, solitario, ¿no? Pero entonces se ponía esa máscara del impertinente y que hablaba mal de todo el mundo, chismoso, repito, ¿no? Que le trajo en algún momento mucho reconocimiento, interés y éxito, pero eso también, repito, se le volteó y se vino en contra de él, porque al final todo el mundo lo rechaza. Otra frase. Creo que todos los artistas son terneros de dos cabezas. Muy interesante esta perspectiva, ¿cierto? Él siempre en relación con la escritura, el arte, y lo dice literalmente en el texto del látigo que Dios me dio, ve un poco esa dualidad del artista que por un lado sacrifica su vida para escribir sobre la vida, ¿no? Para él el acto de escribir lo era todo. Su ansiedad mayor era poder fusionar todas las artes y todo lo que había visto, su trabajo como guionista, su mirada al mundo, su conocimiento de la música, del arte, del cine, todo lo que se atravesara para poderlo fusionar y hacer una gran novela. Al final, como todo gran genio, él no estaba convencido, Gabriel, de que A Sangre Fría fuera una obra maestra, ¿no? Él mira con horror la imperfección de su obra que realmente pues, es absurdo para quienes lo hemos leído. Uno lee un relato como Árbol de Noche, por ejemplo, y se da cuenta que está ante un escritor de un tenor increíble, de un narrador que pasará la historia y que seguirá siendo leído por siempre. La misma Desayuno en Tiffany's, que es más conocida por el glamour de la película, en realidad es una novela muy profunda, ¿no? Sobre un personaje, en este caso una mujer, que no se adapta a las normas del mundo, que quiere ser un espíritu libre, que también es un reflejo de él y de algunas mujeres que conoció, de algunas divas de su época que lo rodearon. En una reflexión que él hacía sobre el genio, él decía, no es el tema lo que hace a un artista genio, sino es la manera como lo refleja. Yo creo estar de acuerdo con él, ¿no sé usted?
Sí, claro, es decir, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Capote mira el mundo de una manera especial, secretamente especial. Tiene ese don, tiene esa extraña suerte que tienen precisamente muchos periodistas de estar en el momento, en el lugar. Volviendo a lo de el destino y cómo presumía, él dice que es la única persona que conoce a las personas abiertamente relacionadas en la historia del asesinato de John F. Kennedy. Conoció a Kennedy, conoció a Lee Harvey Oswald, el hombre que supuestamente le disparó, conoció al hombre que asesinó a Lee Harvey Oswald, es decir, un montón de personajes que están, digamos, dispersos y él decía y presumía que los había conocido a todos. Probablemente, repito, por esa suerte del periodista que está en el lugar adecuado, pero también con esa sensibilidad que le permite al artista reconocer dónde hay una historia detrás de la historia. Claro, yo puedo tener un lindo paisaje y no ver nada, o puedo ver la oscuridad y decir, no, ahí no hay nada. En cambio, Capote ilumina el mundo precisamente explorando es eso que está ahí frente a nosotros, oculto y que no logramos ver y que por medio de las palabras Él nos revela la verdad del mundo, que muchas veces es trágica, es triste. Casi todos sus textos tienen una tonada triste, terminan en una sensación de inevitabilidad de la tragedia de la vida, de la soledad, repito, ¿no? La languidez de que los momentos felices son fugaces, que al final nuestra tragedia es que intentamos amar y ser amados, pero fracasamos en eso. Era tan grande su obsesión por escribir, y aquí tengo una frase muy interesante de esa pasión. Dice, empecé a escribir a los 8 años. Quiero decir completamente en serio, jamás me atreví a mencionárselo a nadie. A los 8 años escribiéndolo en serio, ¿no? Pues esa obra, con razón tenemos esa obra, ¿no? Sí, él no se imaginaba pues a dónde iba a llegar, pero sí tenía ese ímpetu, ¿no? De hecho, él publica y escribe muchísimo antes de leer a muchos clásicos. Él tuvo un tutor que además se convirtió en uno de sus primeros amantes, que lo quiso mucho, que era un catedrático que sabía muchísimo de literatura y era aterrado de que, Capote, pero ¿cómo se te ocurre, Truman, decir que eres escritor si no has leído a Kafka, si no has leído a Thomas Mann? Entonces lo puso a hacer la tarea y juiciosamente, porque era un muy buen lector, hizo la tarea de leer esas obras clásicas y listo, dijo, bueno, ya estoy listo, ahora sí podré ser un escritor, bueno, ahora sí, ¿no? Entonces tuvo ese ímpetu y esa sensación, yo creo que esa conexión con la escritura tenía un doble camino, Gabriel. Uno era esa necesidad de ser famoso, reconocido, de salir de cierta, no era miseria económica, pero sí convertirse en millonario o codearse con los millonarios, era una de sus ambiciones, había un arribismo en él, eso es verdad, ¿no? Pero por otro lado también ser reconocido como ser humano, ¿no? Era su forma, es lo único que puedo hacer. Por ahí bailaba bien, era encantador, pero dijo, en cambio con el lenguaje, aquí está mi poder y van a ver lo que voy a hacer con eso. Y lo hizo. Y qué curioso que un hombre tan social y un hombre tan famoso en ese ámbito de Nueva York tenga esta frase. Nunca he tenido la sensación de pertenecer a parte alguna. Un Exacto, contrasentido, ¿no? es el drama del ser humano queriendo ser aceptado, de buscar el amor, ¿no? Repito, que parte de esa relación difícil con su madre, que lo quiere pero lo rechaza, que trata de cambiarlo, que lo critica porque es amanerado, que, ¿no? Que lo, incluso en la fama no lo reconoce lo importante que es. Si su papá era un estafador, un embaucador, que desde niño están algunos relatos sobre Navidad. Hay un relato muy duro de una Navidad en que el papá lo lleva por fin lo visita para llevarlo de viaje y, ¿no? Y termina, le da dinero y luego se lo quita y se lo pide prestado para poder pagar otras cosas, ¿no? Como el niño engañado, ¿no? Y entonces yo creo que siempre quiso tener una familia y alguien que verdad lo quisiera, pero incluso aquellas personas con las que logró establecer cierta intimidad y cierto amor, fue él quien se encargó de destruirlo, ¿no? Había, repito, unas fisuras muy duras en su edificio que terminaron derrumbándose al encontrarse con esta historia terrible de esos monstruos asesinos. Eso terminó por detonar y luego vino ya una caída, un largo suicidio de pastillas, de consumo constante de alcohol, etcétera, pues que destruyó su vida y amenazó su genialidad. En el último destello, él se sienta y escribe y recopila música para camaleones, su obra maestra, Plegarias atendidas, no la terminó, mentía a la prensa, decía, ya la tengo, que iba a ser la gran novela, que iba a ser la gran obra prustiana, ¿no? Para Norteamérica, que iba a ser a la búsqueda del tiempo perdido norteamericana, no cumplió, lo poco que quedó se logró publicar y obviamente tiene destellos de su genialidad, pero nos quedó debiendo esa otra obra maestra.
me encontré con una reflexión sobre las mujeres muy dura, pero me parece que vale la pena abordarla. Él decía, las mujeres son como moscas, se posan en azúcar o en mierda. Muy dura, ¿no? Claro, esa frase apunta un poco a su relación con las mujeres con las cuales fue un gran amigo, pero también las traicionó casi a todas sus amigas contando sus chismes. Había mujeres a las cuales se enfocaba en hablar mal de ellas, adoraba a otras, ¿no? Manipulaba la escena para ganar favores y eso terminó volteándose en su contra y todo el mundo ya lo rechazaba o ya le tenía miedo porque sabía que Truman o escribía sobre eso, ¿no? O terminaba convirtiendo en un personaje, que fue lo que ocurrió con Plegarias Atendidas, donde lo poco que se había escrito se publica y la gente dice, yo soy ese, Truman nos traicionó y terminan expulsándolo de ese círculo social exquisito al cual había accedido y por eso aparecen estas frases como de un poco de resentimiento y venganza porque lo han rechazado y él solo dice, yo hice lo que haría cualquier escritor, yo solo escribí lo que vi. Usted que es escritor, yo creo que debe sentirse identificado con esta frase que voy a leer. Es una vida muy penosa enfrentarse todos los días con una hoja en blanco, rebuscar entre las nubes y traer algo aquí abajo. Eso le pasa a todo el que escribe, a todo el que se mete ahí con esa hoja en blanco, ¿no? Todo escritor cae en esa trampa, en ese agotamiento de ideas, en esa sensación, porque cuando has escrito algo, y eso también lo aprendo, y por eso leo a Capote para darme ánimos, ¿no? De que este genio reniega de que las cosas no le salen siempre bien. Eso es un trabajo arduo, donde has escrito una novela y resulta que no te sirve para escribir la siguiente. Todo lo que aprendiste ya no sirve, a no ser que te empieces a repetir y todo resulte igual a lo que ya escribiste. Si quieres encontrar algo diferente, es como si empezaras de cero y todo lo que has aprendido, repito, parece inútil. Usted además escribió un libro sobre Capote, Las Horas Negras. ¿Por qué lo escribió? Bueno, primero como agradecimiento a que es uno de esos autores que me hizo sentir definitivamente que podía pasar de ser lector a a intentar ser escritor, ¿no? Es algo muy grande, ¿no? Ese título que te da la vida, ¿no? Después de insistir en escribir, en publicar, ¿no? Y me parecía que era fascinante su vida, me atraía muchísimo, me sigue atrayendo muchísimo como alguien tan grande, tan genial, pues paradójicamente tuvo una vida que termina siendo triste, ¿no? Es una figura bellísima la de Capote, encantadora, pero que termina autodestruyendo. O sea, a mí ese tipo de vidas me atraen muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Si lo tenía todo para el éxito, para la fama que llega a tener, luego viene como un proceso en que aniquilas todo lo que eres, como si el dilema del ser humano al final fuera a caer en nuestras propias trampas. En su libro, ¿qué encontró distinto de ese Capote que todos vemos? ¿Alcanzó a encontrar un trazo Sí, que usted nos pueda decir, sí. hombre, esto hallé? Al final me encuentro con lo que decía hace un rato, con un chico que quería ser querido, que se dio cuenta que la fama y el reconocimiento y publicar y ganarse premios, lo que fuera, no era el sentido de la vida, que lo importante de la vida era que alguien te quisiera a pesar de todo, ¿no? Entonces creo que en ese camino él se equivoca, ¿no? Cree que por medio de la fama, el reconocimiento, por eso se entiende tanto con Marilyn Monroe. Los dos no supieron cómo portarse, no se daban cuenta que siendo ellos era como debían ser amados, ¿no? Que no tenían que cambiar nada, ¿no? Entonces por eso se ponían máscaras, Marilyn se convierte en esta rubia que juega con su papel, Capote se convierte en este divo, provocador, insoportable, pero al final eran niños que necesitaban un abrazo para no sentirse solos, ¿no? También descubro, obviamente, el escritor que solo a partir de la disciplina, del trabajo, a pesar de todo, porque Capote dice, estoy en el peor momento de mi vida, él tiene claro que ya no le queda mucho tiempo, que su salud está deteriorada, pero una cosa es la escritura, es decir, él no escribe porque sea un escritor maldito, contaminado por su propio espíritu, sino logra escribir a pesar de todo. Esa es la grandeza de Capote y de todos los grandes escritores y escritoras, que escriben a pesar de la locura, de la soledad, de la tristeza, del dolor. Pues Miguel, muchas gracias por haber estado en Red de Noticias. La verdad hemos tenido una conversación muy interesante y además lo que simplemente pasa en mi caso es que me dan ganas de llegar esta noche a volver a releer a Capote.
a leer a Capote. Lean sus primeras novelas que escribió muy joven, sus cuentos. No es una obra tan extensa y obviamente a sangre fría. Gracias, Gabriel.